Tratamiento de la depresión. Tratamiento psicológico. Vale. En los manuales de referencia y las guías clínicas existen tratamientos diferenciados para los distintos trastornos depresivos, por lo que cuando hablamos de tratamiento de la depresión, este tipo de intervenciones engloban los diferentes trastornos depresivos. Al ser un trastorno muy relevante y al haber suscitado el interés general de la psicología, Ana Gran, modelo psicoterapéutico, ha desarrollado un tratamiento para la depresión. Así, los principales abordajes son terapia de conducta, terapia cognitiva, terapia interpersonal, terapia dinámica. La terapia de conducta, aunque puede incluir pequeñas modificaciones a nivel cognitivo, se centra en cambios ambientales y en el aprendizaje de habilidades conductuales para hacer frente a la sintomatología depresiva. Terapia cognitiva se centra en corregir pensamientos disfuncionales, sobre todo a través de la disfunción cognitiva. También suele incluir cambios a nivel conductual, aunque de forma menos central en la terapia de conducta. Terapia interpersonal está centrada en la modificación de patrones interpersonales disfuncionales que se suponen mantenedores de la sintomatología depresiva. Terapia dinámica se centra en la búsqueda de conflictos intrapsíquicos y su resolución a través de la relación terapéutica, entre otras intervenciones. Y la terapia sistémica está basada en analizar las relaciones familiares disfuncionales, definiendo el síntoma como un mantenedor de la homeostasis del sistema. Los programas de tratamiento psicológico para la depresión son: la primera terapia, la terapia de conducta. Tenemos como tratamientos programación de actividades agradables de Lewinson. Este programa es un programa muy estructurado de 12 sesiones e incluye entrenamiento asertivo, relajación, toma de decisiones, solución de problemas, comunicación y el manejo de tiempo. Otro tratamiento, entrenamiento en habilidades sociales, Herzen y Motlin. Tiene como objetivo el incremento de la calidad de conducta interpersonal y consecuente aumento del reforzamiento positivo. Las estrategias entrenadas son aserción negativa, aserción positiva y habilidades de comunicación. Otro tratamiento, curso para el afrontamiento de la depresión, CAD Lewinson. Un programa estructurado creado para ser llevado a cabo en grupo. Consiste en entrenar habilidades relacionadas con la programación de actividades agradables, entrenamiento en habilidades sociales, modificación de cogniciones al estilo B y planes vitales. Terapia de control, otro tratamiento. Es un programa estructurado en 12 sesiones cuyos objetivos varían los déficits que las personas padecen en el autocontrol, como autoobservación, autoevaluación y autoesfuerzo. Otro tratamiento, solución de problemas, NESU. Es un programa estructurado que consta en 5 componentes: orientación al sistema, definición y formulación del problema, generación de alternativas, toma de alguna decisión y puesta en práctica de las soluciones decididas. Terapia marital conductual, Jacobson y Beach. Es un programa estructurado que consiste en el aumento de actividades agradables, solución de problemas, habilidades de comunicación, establecimiento de expectativas razonables y entendimiento de las desavenencias familiares, especialmente indicada cuando
hay sintomatología depresiva y problemas de pareja. Activación conductual, Jacobson, otro tipo de tratamiento. Se utiliza el análisis funcional de conducta y la aceptación y puesta en marcha de planes de acción de acuerdo con los intereses y los valores del paciente. Se insta al paciente a estar activo con independencia de su estado de ánimo. Sistema de análisis cognitivo-conductual de psicoterapia de Hollow. El objetivo es mejorar la percepción de la conexión entre el comportamiento del paciente y las consecuencias en el contexto interpersonal. La terapia está orientada a las relaciones interpersonales, tanto dentro como fuera de la relación terapéutica. CEBASP de McCullough. Terapia de aceptación y compromiso. ACT. Hayes. Consiste en la aplicación de las máximas generales de la ACT al tratamiento de la depresión. Psicoterapia analítico-funcional de Hollenberg. Me ha picado una pulga. Ya, en el culo. Que sí, mira. Aplicaciones de la contingencia. ¿Lo ves ahí? Sí. Obtenidas del análisis funcional en el aquí y ahora, utilizando para ello la relación terapéutica. La siguiente terapia cognitiva, tenemos tratamiento como la terapia cognitiva de Beck. Se considera el tratamiento de referencia ¿Qué pasa? para la depresión, aunque también estrategias conductuales. Se centra en el análisis de los esquemas disfuncionales y los pensamientos automáticos negativos, así como su modificación a través de, entre otras técnicas, la discusión cognitiva. Otra terapia como tratamiento, terapia cognitiva de la depresión basada en conciencia plena para la prevención de caídas depresivas. Segal, Williams y Teasdal. El programa psicoeducativo de 8 sesiones, 4 de ellas dedicadas al entrenamiento de mindfulness y otras 4 de la detección de cambios emocionales y su adecuado afrontamiento. Otra terapia, la terapia interpersonal, Lerman y Weisman, se concentra en que la persona resuelva los problemas en sus relaciones y aprenda a desarrollar nuevas relaciones interpersonales importantes. Se centra en problemas de duelo, disputas interpersonales, transición de rol y déficit interpersonales. Terapia dinámica. La terapia dinámica se centra en analizar conflictos intrapsíquicos y relacionales del paciente con personas significativas y el vínculo de estas personas con relaciones significativas del pasado. Terapia sistémica. Está centrada en analizar la función del síntoma depresivo en las relaciones del sistema familiar y en cómo mantiene la homeostasis. Otro, tenemos como tipo de terapia, biblioterapia, que consiste en la lectura de un texto especialmente diseñado para facilitar información sobre los distintos aspectos cognitivos y comportamentales implicados en la génesis y mantenimiento del problema. El más utilizado es Sentirse Bien, David Burns. Sistemas interactivos. El contenido suele ser muy similar a la terapia cognitivo-conductual, pero se realiza a través de CD, DVD o Internet. Ejercicio físico produce mejoría del humor y de la sensación de bienestar general. Puede favorecer el contacto social y la
obtención de refuerzo cognitivo y produce efectos fisiológicos como cambios en las concentraciones de endorfina y de monoamina y pueden mejorar el bienestar subjetivo. Counseling. Su objetivo es dotar a las personas de capacidades que permiten explorar, descubrir y buscar formas de bienestar. Terapia del bienestar, RIF. Esta terapia está basada en la psicología positiva y se trata de una técnica que enfatiza la autoobservación mediante el uso de un diario estructurado y la interacción paciente-terapeuta. La terapia cognitiva de Beck es la terapia que pretende ayudar al individuo a identificar y comprender estos procesos, convirtiéndolo en un elemento activo y responsable de su estado de ánimo, sirviéndose de habilidades cognitivas y conductuales. La terapia cognitiva incorpora varias técnicas emocionales y conductuales cuando es adecuado, como la inundación, el modelado, la representación de papeles directa y inversa, el ensayo conductual, la monitorización estructurada y las tareas graduadas para hacer en casa. En general, el propio Beck considera que una intervención basada en la TC de alrededor de 15 sesiones, generalmente 10-20 sesiones durante un periodo de 3 meses, es suficiente para producir un cambio fundamental. Beck plantea algunos elementos básicos de la terapia como el empirismo colaborativo, en el que la persona que acude a la terapia no debe adoptar la actitud de un mero paciente, sino que tiene que actuar de manera activa, colaborativa, generando situaciones de experimentos conductuales, empirismo. Por otro lado, esta terapia se basa en el método socrático, por el cual, en lugar de confrontar directamente las creencias de la persona en terapia, Beck considera más adecuado hacer reflexionar a la persona mediante las preguntas al estilo que utiliza Sócrates en sus escritos. El siguiente cuadro lo tenemos como un arsenal técnico, recoge el arsenal técnico propuesto por Beck. Tenemos terapias técnicas conductuales y técnicas cognitivas. Como técnicas conductuales, asignación de tareas graduadas, programación actividades placentales, actividades dominio-placer, práctica o ensayo cognitivo y entrenamiento aserción. Las técnicas cognitivas, registro de pensamientos, técnica de 3 columnas, técnica de 4 preguntas, prueba de realidad, flecha descendente, reatribución, registro de expectativas, descatastrofizar, situar en una escala y externalizar voces. Técnicas emocionales como la autocompasión, dramatización, inducir ira, distracción, proyección corporal, construir piso bajo la tristeza. Seguimos con otro tipo de tratamiento, el tratamiento farmacológico para la depresión. Fármacos antidepresivos, como tratamiento el IMAO, NA, no sé qué es, DA, 5-HT, poco usado, riesgo crisis hipertensiva, por ingestión tiramina. Ejemplo, moclobemida. Tricíclicos, NA y 5-HT,
Depresión resistente. 2 anticolinérgicos y antihistamínicos. Ejemplo, imipramina. ISRS. 5 primera línea. Ejemplo, fluoxetina. Pocos efectos secundarios. ISRN. NA. Ejemplo, reboxetina. IRSN 5-HT y NA mayores tasas de remisión. Ejemplo, venlafaxina. IRND, NA y DA, bupropión. Ah, no repitas también. Otros TS, depresión resistente 3 sesiones por semana. Amnesia del episodio, privación de sueño, parcial, cuando fase RM, efectos lentos y duraderos. Total, efectos rápidos, pocos duraderos. Fototerapia, indicado para depresión estacional. Evidencia empírica sobre el tratamiento psicológico de la depresión. Terapia de conducta. General. Programación de actividades agradables. Entrenamiento en habilidades sociales. Curso para los tratamientos de la depresión. Terapia de control. Solución de problemas. Terapia marital. Activación conductual. Son tratamientos bien establecidos, eficacia tipo 1 en Guía de Tratamientos Psicológicos Eficaz de M. Pérez 2010. En terapia de conducta, el general, entrenamiento en habilidades sociales, terapia de control, son tratamiento eficaz, el Manual de Terapia de Conducta de M. A. Vallejo 2016. Y el curso de afrontamiento de la depresión, solución de problemas, terapia marital, activación conductual, es un tratamiento eficaz, en guía de práctica clínica sobre el manejo de la depresión en el adulto 2014. El CBASP es eficaz en depresión crónica y baja motivación, en M.A. Vallejo 2016. Terapia cognitiva. Terapia cognitiva B es un tratamiento bien establecido, eficacia tipo 1 en M.A. Vallejo 2016. No. Bien establecido, eficaz tipo 1 en M. Pérez 2010. Eficaz en terapia de conducta de M.A. Vallejo y en guía de clínica de manejo de la depresión en el adulto 2014. Conciencia plena, eficaz en prevención de caída. De recaídas sí hay otra cosa, ¿no? ¿Pone? De recaída. Ah, o 2 veces. De recaída. Manual de conducta de M.A. Vallejo 2016 y en guía de práctica clínica sobre el manejo de la depresión en el adulto 2014. Terapia interpersonal, tratamiento bien establecido, eficacia tipo 1, M. Pérez 2010. En guía de práctica clínica sobre el manejo de la depresión en el adulto en 2014 es tratamiento eficaz. Biblioterapia y los sistemas interactivos son eficaz en depresiones leves, moderados, en el Manual de Terapia de Conducta de M.A. Vallejo 2016. El ejercicio físico
Se aconseja en general en depresiones graves, moderadas como complemento en guía de práctica clínica sobre el manejo de las depresiones del adulto en 2014. Preguntas. 1093, pregunta 139. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Con respecto al tratamiento de un paciente que tiene la enfermedad de Alzheimer y además está deprimido. 1. Normalmente es inútil tratar la depresión ya que los sentimientos de tristeza e incapacidad son parte de la evolución del trastorno. 2. El tratamiento de la depresión puede ser efectivo para aliviar los síntomas depresivos. 3. Los fármacos antidepresivos son un poco eficaces en estos pacientes. 4. La propia medicación del síndrome de Alzheimer puede aliviar los síntomas de la depresión y prevenir un mayor deterioro mental. 5. Es necesario realizar una terapia psicológica de tipo cognitivo. La respuesta para esa pregunta es la 2. El tratamiento de la depresión puede ser efectivo para aliviar los síntomas depresivos. 1096, pregunta 87. La privación del sueño REM tiene efectos antidepresivos porque 1. Aumenta la sensibilidad de los receptores de NA. 2. Disminuye la sensibilidad de los receptores de NA. 3. Produce estrés. 4. Disminuye el nivel de activación. Y 5. Afecta los receptores del glutamato. La respuesta para esa pregunta es la 1. Aumenta la sensibilidad de los receptores de NA. 1000, pregunta 241. Posiblemente el mecanismo por el que la administración continuada de antidepresivos tricíclicos es efectiva en el tratamiento de la depresión está basado en que actuando sobre neuronas catecolinérgicas. 1. Favorece la liberación de esos neurotransmisores. 2. Potencian la recaptación de esos neurotransmisores. 3. Reducen el número de receptores postsinápticos. 4. Potencian los efectos de los segundos mensajeros en las neuronas. Y 5. Aumentan la concentración de esos neurotransmisores en los terminales presinápticos. La respuesta para esta pregunta es la 3. Reducen el número de receptores postsinápticos. 1002, pregunta 53. Introducen los antidepresivos crónicamente administrados. 1. Desensibilización de los receptores serotonérgicos y presinápticos. 2. Hipersensibilización de los receptores adrenérgicos y serotonérgicos presinápticos. 3. La inhibición de la recaptación de dopamina. Y 4. La inhibición de la recaptación de serotonina. 5. Déficit de triptófano. La respuesta para esa pregunta es la 1. Producen desensibilización de los receptores serotonérgicos y presinápticos. 1003, pregunta 96. Los índices de remisión de los síntomas depresivos son más elevados. 1. Con fármacos de acción noradrenérgica. 2. Con fármacos de acción serotonérgica. 3. Con tratamientos duales o combinados de ambos tipos de antidepresivos. 4. Con fármacos de acción colinérgica. 5. Con combinaciones de fármacos colinérgicos y serotonérgicos. La respuesta para esta pregunta es la 3.
tratamientos duales o combinados de ambos tipos de antidepresivos. PIR 13, pregunta 130. En el tratamiento del trastorno depresivo mayor, ¿qué ventaja tienen los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ISRS, en comparación a los antidepresivos tricíclicos? 1. Son más eficaces. 2. Llevan utilizándose desde hace más tiempo, mientras que los antidepresivos tricíclicos son más modernos y no se conocen bien. 3. Presentan menos efectos secundarios. 4. Su eficacia ha sido probada en estudios controlados, mientras que los antidepresivos tricíclicos todavía no han sido evaluados en estudios controlados. Y 5. No tiene ninguna ventaja clara. La respuesta para esta pregunta es la 3. Presentan menos efectos secundarios. PIR 13, pregunta 150. La fototerapia o terapia lumínica se utiliza para el tratamiento de 1. Crisis de pánico. 2. Depresión mayor. 3. Trastorno bipolar. 4. Trastorno postestrés traumático. 5. Trastorno afectivo estacional. La respuesta es la 5. Trastorno afectivo estacional. PIR 14, pregunta 187. Con respecto al tratamiento farmacológico para la depresión, se puede afirmar que 1. Los efectos secundarios de los inhibidores homofluoxetina son nulos. 2. Los tratamientos con ISRS son más efectivos que los que emplean antidepresivos cíclicos. 3. En general, los tratamientos farmacológicos no deben combinarse con los tratamientos psicológicos. 4. Han mostrado ser eficaces para el 50% de los pacientes, mientras que la eficacia del placebo sería del orden del 30%. Y 5. Los inhibidores de la monoaminoxidasa y MAO se han mostrado superiores al resto de antidepresivos en el tratamiento de la depresión severa. La respuesta es la 4. Han mostrado ser eficaces para el 50% de pacientes, mientras que la eficacia del placebo sería del orden del 30%. PIR 16, pregunta 124. En el tratamiento del trastorno depresivo mayor, los antidepresivos tricíclicos 1. Son tan eficaces como los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. 2. Son los fármacos que han sido descubiertos más recientemente en tiempo. 3. Tienen menos efectos secundarios que los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Y 4. Son menos eficaces que los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. La respuesta es la 1. Son tan eficaces como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. PIR 16, pregunta 126. ¿Cuál de los siguientes fármacos se considera eficaz para el tratamiento de la depresión y pertenece a la categoría de tratamientos clásicos de la primera generación? 1. Mirtazapina. 2. Venlafaxina. 3. Imipramina. 4. Paroxetina. La respuesta es la 3. Imipramina. PIR 97, pregunta 207. ¿Cuál es el objetivo más importante del enfoque terapéutico de Lewinson y el que lo distingue de cualquier otro tipo de intervención en el tratamiento de la depresión? 1. Resolver los déficits
de solución de problemas y el paciente pueda presentar. 2. Resolver los problemas de alimentación y el paciente pueda tener. 3. Conseguir y el paciente realiza actividades placentadas. 4. Reestructurar cognitivamente sus problemas. 5. Modificar los pensamientos distorsionados y presentar al paciente por medio de la tormenta de ideas. La respuesta es la 3. Conseguir que el paciente realice actividades placenteras. 1000 pregunta 124. ¿Con qué objetivo se utiliza el entrenamiento en habilidades sociales en los pacientes depresivos? 1. Hacer frente a la ideación suicida. 2. Obtener más refuerzo y más estímulos positivos en las relaciones interpersonales. 3. Reestructurar los sesgos cognitivos del paciente en relación con su competencia social. 4. Establecer metas y objetivos más acordes con la posibilidad de alcanzarlos. 5. Capacitar al paciente para reforzarse positivamente con las actividades adecuadas que realiza. La respuesta es la 2. Reestructurar los sesgos cognitivos del paciente en relación con su competencia social. 1009, pregunta 141. Señale cuál de las siguientes alternativas de tratamiento para la depresión tiene como objetivo principal aumentar la calidad de la conducta interpersonal para incrementar la cantidad de esfuerzo positivo contingente a la respuesta. 1. El programa de actividades agradables. 2. La terapia de habilidades sociales. 3. El uso de afrontamiento para la depresión, CAD. 4. La terapia de autocontrol. Y 5. La terapia de solución de problemas. 1010. No. La respuesta para esa pregunta es la 2. La pregunta 1009, pregunta 141. La terapia de habilidades sociales. Terapia de habilidades sociales. 1010, pregunta 191. ¿Qué tratamiento para la depresión hace hincapié en la reducción de la intensidad y frecuencia de los acontecimientos aversivos y el aumento de su implicación en actividades agradables? 1. La terapia sistemática. 2. Terapia psicodinámica. 3. Terapia conductual. 4. Terapia de pareja. 5. Terapia de habilidades sociales. La respuesta es la 3. La terapia conductual. 1010, pregunta 204. ¿Qué terapia para la depresión asume que esta se caracteriza por déficit específico en el manejo de la conducta de uno mismo? 1. En la terapia de grupo. 2. En la terapia de solución de problemas. 3. En la terapia sistemática. 4. En la terapia psicoanalítica. Y 5. En la terapia de autocontrol. La respuesta es la 5. En la terapia de autocontrol. 1010, pregunta 210. ¿En qué tratamientos para la depresión se incluyen programas de actividades agradables? 1. En terapia cognitiva y en la terapia psicoanalítica. 2. En la terapia de antidepresivo clásico y terapia sistemática. 3. En la terapia de sueño y en la terapia psicofarmacológica. 4. En la terapia cognitiva y en la terapia gestaltica. 5. En el uso para el afrontamiento de la depresión y en la terapia cognitiva. La respuesta para esa pregunta es la 5. La 5. En el uso para el afrontamiento de la depresión y en la terapia cognitiva. 1011. Pregunta 145.
La terapia E aplicada a la depresión considera el trastorno se debe a déficit específico en el manejo de la conducta de uno mismo, se denomina 1. La terapia cognitiva de Beck, 2. Terapia interpersonal de Lerman, 3. Terapia de autocontrol de REM, 4. Terapia marital de Jacobson, 5. Entrenamiento en habilidades sociales de Hersen. La respuesta es la 3. Terapia de autocontrol de REM. PIB 13, pregunta 118. Actualmente, ¿cuál de los siguientes tratamientos conductuales es considerado un tratamiento eficaz para el trastorno depresivo mayor? 1. La relajación aplicada. 2. La terapia de solución de problemas. 3. La inundación. 4. La terapia interpersonal. Y 5. La detención de pensamiento. La respuesta es la 2. La terapia de solución de problemas. 13, pregunta 119. El uso para el afrontamiento de la depresión, CAD, de Lewinson es un programa de tratamiento de la depresión. 1. Específico para adolescentes. 2. Diseñado con un programa educativo para ser realizado individualmente. 3. Consiste en una modalidad de la terapia cognitiva de Beck para su aplicación en grupo. 4. Dirigido a enseñar ciertas habilidades como por ejemplo el aumento de actividades agradables y las habilidades sociales. Y 5. Altamente estructurado y breve con una duración de solo 6 sesiones. La respuesta para esa pregunta es la 4. El curso está dirigido a enseñar ciertas habilidades como por ejemplo el aumento de actividades agradables y las habilidades sociales. PIB 13, pregunta 129. ¿Qué aspecto en común tienen los tratamientos conductuales para el trastorno depresivo mayor? 1. La utilización de técnicas de exposición a las situaciones estresantes. 2. El objetivo principal de modificar las creencias y suposiciones desadaptativas que hacen a una persona vulnerable a la depresión. 3. Que son terapias no estructuradas y sin un número limitado de sesiones. 4. El objetivo principal de aumentar el esfuerzo positivo que recibe la persona deprimida. Y 5. El objetivo principal de relacionar la depresión con situaciones interpersonales problemáticas. La respuesta es la 4. El objetivo principal de aumentar el esfuerzo positivo que recibe la persona deprimida. PIB 13, pregunta 133. En el tratamiento de la depresión, la terapia o el entrenamiento en habilidades sociales se centra principalmente en mejorar clases o repertorios de conductas especialmente relevantes para los individuos deprimidos y entre los cuales esta es la aserción positiva. ¿A qué tipo de conductas se refiere la aserción positiva? 1. Conductas que permiten a la persona defender sus derechos e intereses. 2. Conductas de iniciar conversaciones, hacer preguntas y realizar autorrevelaciones apropiadas. 3. Conductas relativas a la expresión de afecto, aprobación y avanzada hacia otras personas. 4. Conductas para imponer los propios intereses por encima de los intereses de los demás. 5. Conductas para autogenerarse emociones positivas cuando una persona está sola. La respuesta para esa pregunta es la 3.
conductas relativas a la expresión de afecto, aprobación y avanzada hacia otras personas. PIR 13, pregunta 222. Si un paciente presenta a la vez un trastorno depresivo mayor y problemas de pareja, los datos disponibles actualmente indican en estos casos. Entre la terapia conductual de pareja y la terapia cognitiva de Beck, el tratamiento psicológico de elección sería 1. Cualquiera de las dos terapias, ya que ambas son iguales de eficaces en reducir la sintomatología depresiva y en mejorar la satisfacción de la pareja. 2. La terapia cognitiva de la depresión de Beck, ya que es más eficaz en la terapia conductual de pareja en reducir la sintomatología depresiva. ¿Cómo con las vacaciones? No La sabías que eso iba a pasar. Que 3. La terapia conductual de pareja ya y en la terapia cognitiva de Beck no es eficaz para la depresión cuando hay problemas de pareja. Y 4. La terapia conductual de pareja ya es igual de eficaz en la terapia cognitiva de Beck en reducir la sintomatología depresiva, pero mejora más la satisfacción de la pareja. 5. La terapia cognitiva de Beck, ya que la terapia conductual de pareja no ha demostrado empíricamente su eficacia para la depresión. La respuesta para esta pregunta es la 4. La terapia conductual de pareja ya es igual de eficaz que la terapia cognitiva de Beck en reducir la sintomatología depresiva, pero mejora más la satisfacción de la pareja. PIR 14, pregunta 183. La terapia de solución de problemas para la depresión incluye dentro de sus propuestas 1. Entrenar las respuestas de relajación en el paciente como medio para mejorar la reflexión y la búsqueda de soluciones. 2. Favorecer que el paciente tome acciones positivas sean aunque no van dirigidas a resolver ningún problema específico. 3. Entrenar estrategias de habilidades sociales que ayuden a resolver problemas importantes. 4. Buscar los problemas en su infancia y adolescencia que pueden estar repercutiendo en su depresión actual. 5. Minimizar el impacto de los síntomas depresivos sobre los intentos de solución. La respuesta es la 5. Minimizar el impacto de los síntomas depresivos sobre los intentos de la solución. PIR 14, pregunta 185. Señale la respuesta correcta. Con respecto a la terapia para la depresión REM, 1. Se centra sobre 3 procesos: el autoseguimiento, la autoestima y el autorresponsamiento. 2. No tiene evidencia empírica para ser considerado tratamiento bien establecido. 3. Cada uno de sus componentes por separado se han mostrado igual de eficaces que el tratamiento completo. 4. Presenta un fuerte componente cognitivo. 5. Se ha mostrado superior a la terapia personal, interpersonal y de solución de problemas. La respuesta es la 3. Cada uno de sus componentes por separado se han mostrado igual de eficaces que el tratamiento completo. ¿Dónde está mi ropa? Calla. La respuesta es la 3. La terapia para la depresión REM. Señale la respuesta correcta. La respuesta correcta es la 3. Cada uno de sus componentes por separado se han mostrado igual de eficaz que el tratamiento
completo. PIR 16, pregunta 128. ¿Cuál de las siguientes terapias para la depresión parte de la idea básica de que los pacientes presentan importantes dificultades a la hora de reconocer la conexión entre su comportamiento y sus consecuencias en el contexto interpersonal? 1. Sistema de análisis cognitivo-conductual de psicoterapia. 2. La terapia interpersonal. 3. Terapia psicodinámica. 4. Psicoterapia breve. La respuesta es la 1. Sistema de análisis cognitivo-conductual de psicoterapia. PIR 98, pregunta 172. ¿En qué fase de la terapia cognitiva de Beck se utiliza técnica para identificar y modificar los supuestos depresógenos subyacentes? 1. Inicial. 2. Previa. 3. Final. 4. Seguimiento. 5. Media. La respuesta es la 5. Media. PIR 00, pregunta 183. La terapia cognitivo-conductual de la depresión, tal y como ha sido formulada por sus creadores, Beck y colaboradores, posee ciertos ingredientes esenciales. Señale cuál de los siguientes componentes no es esencial en este tipo de terapia. 1. Activación comportamental. 2. Asignación de tareas graduadas. 3. Cambios de pensamientos automáticos negativos. 4. Identificación de creencias desadaptativas. Y 5. Identificación de problemas interpersonales. La respuesta es la 5. Identificación de problemas interpersonales. PIR 02, pregunta 247. ¿A qué autor atribuirás la siguiente idea? Los trastornos emocionales o conductuales son resultados de una alteración en el procesamiento de la información fruto de la activación de esquemas latentes. 1. Ellis. 2. Lazarus. 3. Iner. 4. Marx. 5. Beck. La respuesta es la 5. Beck. PIR 03, pregunta 256. Cuando, a lo largo de una discusión cognitiva, el terapeuta evita responder directamente ante la pregunta del paciente y en lugar de ello le plantea otra pregunta esperando que sea él mismo el que llegue a conclusión. Estamos haciendo referencia a una de las características de la terapia cognitiva. ¿A cuál? 1. Estilo directivo. 2. Estilo socrático. 3. Empirismo colaborador. 4. Feedback continuado. 5. Enfoque educativo. La respuesta es la 2. El estilo socrático. PIR 04, pregunta 231. Cuando, a lo largo de una discusión cognitiva, el terapeuta junto con el paciente diseña experiencias para que el último pueda poner a prueba sus propias creencias irracionales, se está haciendo referencia a una característica fundamental de la terapia cognitiva. ¿A cuál? 1. Estilo directivo. 2. Estilo socrático. 2. Empirismo colaborador. 4. Feedback continuado. Y 5. Enfoque educativo. La respuesta es la 3. Empirismo colaborador. PIR 04, pregunta 248. ¿En qué ámbito surgió la terapia cognitiva de Beck? 1. En el tratamiento de la depresión unipolar. 2. En el tratamiento de los trastornos de ansiedad. 3. En el tratamiento de los trastornos de personalidad. 4. En el tratamiento de los trastornos de pareja. Y 5. En el tratamiento de los trastornos sexuales. La respuesta es la 1. En el tratamiento de la depresión unipolar. PIR 07, pregunta 106.
¿En qué consiste el método socrático? Que analiza el estilo del terapeuta cognitivo. 1. En la confianza en el poder de la razón que expresa el terapeuta desde el principio. 2. En la indicación por parte de la terapeuta de que es el propio paciente el que debe tomar sus decisiones y no él. 3. En la búsqueda de la verdad por encima de todo, a pesar de que esta puede causar sufrimiento al paciente. 4. En el proceso de estilo por el cual el paciente encuentra la respuesta a sus dudas a partir de las preguntas inteligentes del terapeuta que van guiando al paciente. 5. El mantenimiento de cierta distancia terapéutica entre paciente y terapeuta. La respuesta es la 4. Es el proceso o estilo por lo cual el paciente es el que encuentra la respuesta a sus dudas a partir de preguntas inteligentes de terapeuta que van guiando al paciente. PIR 07, pregunta 235. Desde la perspectiva de la terapia cognitiva para la depresión de B, 1979, ¿qué técnica se utiliza para que el paciente aprenda a etiquetar los errores cognitivos que comete y a proponer, además, una respuesta racional? 1. La comprobación de hipótesis. 2. La técnica de la flecha descendente. 3. El registro de los pensamientos distorsionados. 4. La técnica de la triple columna. Y 5. La técnica de reatribución. La respuesta es la 4. La técnica de triple columna. PIR 08, pregunta 142. ¿Qué técnica se utiliza en las primeras sesiones de la terapia cognitiva para la depresión de B? Con el objetivo de enseñar a la persona a darse cuenta, capturar o interrumpir los pensamientos automáticos. 1. La técnica de la flecha descendente. 2. El registro diario de los pensamientos funcionales. 3. La técnica de reatribución. 4. La comprobación de hipótesis. 5. La técnica de triple columna. La respuesta es la 2. El registro diario de los pensamientos disfuncionales. PIR 10, pregunta 190. Uno de los objetivos principales de las terapias de orientación cognitivo-conductual para la depresión es: 1. Aumentar el refuerzo positivo que recibe el deprimido. 2. Aumentar el tiempo libre y el esfuerzo negativo. 3. Mejorar sus habilidades de comunicación. 4. Mejorar sus relaciones familiares. Y 5. Conseguir la superación de los duelos de su vida. La respuesta es la 1. Aumentar el refuerzo positivo que recibe el deprimido. PIR 10, pregunta 192. En la terapia cognitiva de B, ¿cuáles son los pensamientos más accesibles? ¿Por medio de introspección o el autoinforme? 1. Los patrones de conducta o esquemas. 2. El razonamiento emocional. 3. Las cogniciones superficiales o pensamientos automáticos. 4. El pensamiento dicotómico. 5. Los pensamientos sobre el futuro. La respuesta es la 3. Las cogniciones superficiales o pensamientos automáticos. PIR 10. Pregunta 193. ¿Cuáles son los principales objetivos de la terapia cognitiva de la depresión? 1. Los pensamientos de suicidio. 2. Las distorsiones semánticas.
3. Colaborar con la familia del paciente y con su pareja. 4. Identificar la triada cognitiva. 5. Los pensamientos automáticos negativos y los esquemas. La respuesta es la 5. Los pensamientos automáticos negativos y los esquemas. PIB 13, pregunta 117. Respecto a la prevención de recaídas en el trastorno depresivo mayor, los datos actuales indican que la terapia cognitiva de la depresión de Beck, 1. Es un tratamiento eficaz. 2. Es un tratamiento eficaz solo si se aplica de forma combinada con medicación antidepresiva. 3. Es un tratamiento menos eficaz que la medicación antidepresiva de continuación. 4. Es un tratamiento que todavía no ha sido examinado en su eficacia en comparación con la medicación antidepresiva de continuación. Y 5. Es eficaz para el tratamiento agudo del trastorno antidepresivo mayor, pero no para prevenir su recaída. Respuesta a esa pregunta es la 1. Es un tratamiento eficaz. PIB 13, pregunta 128. ¿Para qué sirve la técnica de la flecha descendente en la terapia cognitiva de la depresión? 1. Para identificar los supuestos y creencias, esquemas cognitivos que subyacen tras los problemas depresivos del paciente. 2. Para programar un número cada vez mayor de actividades agradables. 3. Para identificar situaciones de alto riesgo de recaída. 4. Para poner nombre a las distorsiones cognitivas que comete el paciente. Y 5. Para establecer el orden de día o agenda de la sesión. La respuesta es la 1. Para identificar los supuestos y creencias, esquemas cognitivos que subyacen tras los problemas depresivos del paciente. PIB 14, pregunta 188. Sobre la intervención en las creencias subyacentes o asunciones básicas o actitudes disfuncionales de los pacientes con depresión, señale la opción falsa. 1. Forman parte esencial del tratamiento cognitivo para la depresión propuesto de Aaron Beck. 2. Para prevenir sobre dichas creencias es necesario indagar sobre ellas con técnicas como de flecha descendente o diálogo socrático. 3. La teoría propuesta por Beck plantea que si no se tratan dichas creencias subyacentes, esas estructuras cognitivas permanecerán latentes favoreciendo posteriores recaídas. 4. La terapia propuesta por Beck plantea que para modificar dichas creencias es crucial que el terapeuta enumere todas las razones que invalidan dichas creencias. Y 5. La interacción debe basarse en el principio del empirismo colaborador. La opción falsa es la terapia propuesta por Beck plantea que para modificar dichas creencias es crucial que el terapeuta enumere todas las razones que invalidan dichas creencias. Respuesta 4. PIB 94, pregunta 225. La técnica de la planificación de actividades de la terapia cognitiva de Beck se utiliza para luchar contra la pérdida de motivación y carencia de actividad típicas del paciente deprimido y para ¿qué más? 1. Evitar que el paciente se preocupe con las ideas negativas que le asalten constantemente. 2. Enseñar al paciente a hacer cosas bien. 3. Guiar al paciente para que vaya más allá de lo que puede hacer.
4. Lograr que el paciente esté satisfecho con sus actividades. Y 5. Lograr que el paciente se organice en su vida cotidiana. La respuesta es la 4. Lograr que el paciente esté satisfecho con sus actividades. 1095, pregunta 86. ¿Cuál sería la finalidad de la técnica de planificación de actividades de la terapia cognitiva de Beck? 1. Enseñarle a un paciente a hacer bien las cosas. 2. Mejorar la motivación y los bajos niveles de actividad de un paciente. 3. Facilitar que el paciente se atreva a hacer cosas que no ha hecho nunca. 4. Lograr que el paciente esté satisfecho con lo que hace. 5. Impedir que el paciente le dé vuelta a pensamientos negativos. La respuesta es la 2. Mejorar la motivación y los bajos niveles de la actividad de un paciente. 1095, pregunta 98. Desde la perspectiva de la terapia cognitiva para la depresión de Beck, ¿qué técnica utilizaría de modo fundamental para contrarrestar la escasa motivación del paciente? La inactividad y su preocupación en torno a las ideas depresivas. 1. La técnica de triple columna. 2. El registro de pensamientos inadecuados. 3. La comprobación de hipótesis. 4. La programación, asignación de tareas graduadas. Y 5. La imaginación de estrategias de afrontamiento. La respuesta es la 4. La programación, asignación de tareas graduadas. Pregunta 169. Desde la perspectiva de la terapia cognitiva para la depresión de Beck, si un paciente presenta una escasa motivación, está prácticamente inactivo y muestra bastante preocupación por las ideas depresivas. Convendría comenzar la terapia utilizando 1. El registro y el reto de pensamiento. 2. El entrenamiento en detección de creencias irracionales. 3. Las tácticas de discusión cognitiva. 4. La programación, asignación de tareas graduadas. Y 5. Imaginación de estrategias de afrontamiento. La respuesta es la 4. La programación, asignación de tareas graduadas. 1007, pregunta 236. Desde la perspectiva de la terapia cognitiva para la depresión de Beck, ¿qué técnica se utiliza al comienzo de la terapia en el caso de que la persona se encuentra gravemente deprimida? 1. La técnica de triple columna. 2. La programación, asignación de tareas graduadas. 3. El registro de los pensamientos distorsionados. 4. La comprobación de hipótesis. Y 5. El entrenamiento en soluciones de problemas. La respuesta es la 2. La programación, asignación de tareas graduadas. 1008. Pregunta 143. En la terapia cognitiva para la depresión propuesta por Beck, ¿cuándo está indicado el uso de la técnica conductual de programación, asignación de actividades graduadas? 1. Al final de la terapia, cuando la persona se encuentra gravemente deprimida. 2. En la fase media de la terapia, cuando la persona presenta visión de túnel. 3. En la fase final de la terapia para modificar los esquemas básicos. 4. Al inicio de la terapia, cuando la persona se encuentra gravemente deprimida. Y 5. La terapia cognitiva de Beck no incluye técnicas conductuales. La respuesta es la 4. Al inicio de la terapia, cuando la persona se encuentra gravemente deprimida. 1009, pregunta 140. Desde la perspectiva de la terapia cognitiva para la depresión de Beck,
¿Qué técnica se utiliza al comienzo de la terapia en el caso que la persona se encuentre gravemente deprimida? 1. La técnica de triple columna. 2. La comprobación de hipótesis. 3. El registro de los pensamientos distorsionados. 4. La programación, asignación de tareas graduadas. Y 5. La técnica de reatribución. La respuesta es la 4. La programación, asignación de tareas graduadas. PIR 93, pregunta 33. ¿Cómo se utilizan en la terapia cognitiva de la depresión de B las técnicas conductuales? 1. Con gran independencia de la técnica cognitiva. 2. Como pequeños experimentos dirigidos a probar la validez de la hipótesis o de ideas del paciente. 3. Solo se utilizan en fases finales de tratamiento. 4. Para el mantenimiento de la mejoría tras darle de alta al paciente. 5. Para fomentar el empirismo colaborador y una buena relación terapéutica. La respuesta es la 2. Como pequeños experimentos dirigidos a comprobar la validez de la hipótesis o ideas del paciente. 1093, pregunta 56. ¿Para qué se utiliza en la terapia cognitiva de B la técnica de examinar y someter a una prueba de realidad las cogniciones? 1. Para que el paciente describa y analice de una forma más correcta las cosas como son. 2. Para que el paciente vea las cosas mejor de lo que son. 3. Para que el paciente crea que las cosas son mejor o no son tan malas como en un principio lo parecen. 4. Para que el paciente convierta sus ideas en hechos y al contrario. Y 5. Para que el paciente desarrolle formas positivas de pensamiento. La respuesta es la 1. Para que el paciente describa y analice de una forma más correcta las cosas como son. ¿Eso con qué? Con la terapia cognitiva de Beck. Vale. Tras someter una prueba de realidad. #94. 1094, pregunta 224. En la terapia cognitiva de Beck, si queremos ayudar a que un paciente compruebe sus cogniciones, utilizamos sobre todo 1. La evaluación continua. 2. Los experimentos. 3. La técnica de refutación de creencias irracionales. 4. Las técnicas de distracción. Y 5. La técnica del abogado del diablo. La respuesta es la 2. Los experimentos. Utilizamos los experimentos. ¿Para qué? Para ayudar a un paciente que compruebe sus cogniciones. Vale. 1095, pregunta 96. El diseño de experimentos que intentan someter a pruebas las creencias que mantiene el paciente resulta un procedimiento típico en la orientación de terapia que define 1. Meyerbaum. 2. Bandura. 3. Amfer. 4. Desdurila. Y 5. Beck. La respuesta es 5. Beck. PIR 99, pregunta 171. Al trabajo conjunto de paciente y terapeuta cognitivo en el diseño de experimentos que ayuden a poner a prueba las creencias del paciente se denomina 1. El método socrático. 2. Empirismo colaborativo. 3. Feedback continuo. 4. Reestructuración cognitiva. Y 5. Método científico. La respuesta es la 2. Empirismo colaborativo. ¿Eso para qué?
a un trabajo conjunto de paciente-terapeuta Ah, vale, vale. en un diseño de experimentos. 1008, pregunta 18. En la terapia positiva para la depresión, la utilización de escalas de valoración de 0 a 10 es un recurso útil para modificar un sesgo o distorsión cognitiva de 1. Personalización, 2. Catastrofismo, 3. Inhibición, 4. Pensamiento dicotómico y 5. Perfeccionismo. La respuesta es la 4. Pensamiento dicotómico. PIR 15, pregunta 96. ¿Cuál de las siguientes técnicas se utilizan en la terapia cognitiva de la depresión con la finalidad de llevar a la conciencia de los procesos de construcción de significado y las disposiciones subyacentes del paciente? 1. La proyección temporal. 2. Refocalización atencional. 3. Destructuración de sesgos. Y 4. Flechas descendentes. La respuesta es la 4. Flecha descendente. PIR 96. Pregunta 225. Según Beck, la utilización del bloqueo cognitivo en la terapia cognitiva de la depresión intenta: 1. Incrementar las expectativas positivas. 2. Incrementar las expectativas negativas. 3. Disminuir las expectativas positivas. 4. Disminuir las expectativas negativas. Y 5. El bloqueo cognitivo en marcha está contraindicado en la terapia de depresión. Esa pregunta la han Anulado. No, son dos preguntas son de años diferentes, ¿vale? La siguiente pregunta de PIR 98, pregunta 195, está preguntando lo mismo. En la primera, la respuesta es 1, incrementar las expectativas positivas, y en la otra es la 4, que pone disminuye la expectativa negativa. Pero es la misma pregunta. ¿Entiendes? Sí. ¿Y Solo cuál es la respuesta? La respuesta a la primera pregunta es la 1, la incrementar las expectativas positivas, y la otra, según ve la utilización del bloqueo cognitivo en marcha en la terapia cognitiva de la depresión, la respuesta es la 4, que disminuye las expectativas negativas. Utilizando el bloqueo cognitivo. PIR 97. Pregunta 203. ¿Cómo se denomina la técnica utilizada en la terapia cognitiva de Beck destinada a que el paciente consiga cierta objetividad situando las imágenes de gran contenido emocional en un momento distinto del actual? 1. Proyección temporal. 2. Parada de imágenes. 3. Imaginación inducida. 4. Imaginación positiva. Y 5. Repetición de metas. La respuesta es la 1. Proyección temporal. Se llama la técnica proyección temporal.
1094, pregunta 219. ¿Cuál de las técnicas descritas a continuación ha sido propuesta por Lazarus en 68 para tratamiento de la depresión? 1. Proyección en tiempo con refuerzo positivo. 2. Terapia de autocontrol. 3. Reestructuración atribucional. 4. Utilización contingente del tiempo de terapia. Y 5. Implosión. La respuesta es la 1. Proyección en el tiempo con el refuerzo positivo. 1097, pregunta 208. La técnica de expresión afectiva propuesta por Lazarus en 68 en el tratamiento de la depresión consiste en que el paciente 1. Exprese todo lo que en el pasado había positivo en su vida y todo lo que puede ser considerado refuerzo positivo para poder contrarrestar los efectos de sus condiciones negativas. 2. Exprese todo su dolor y se desahogue para, una vez más calmado, poder empezar a colaborar en el tratamiento. Y 3. Se mantenga relajado mientras se le pide que se imagine a sí mismo realizando una actividad gratificante en el futuro. Y 4. Sienta o exprese ira para contrarrestar la autoculpabilidad habitual. Y 5. Exprese toda la tristeza que siente para que, a modo de saciación, desaparezca el malestar. La respuesta es la 4. Sienta o exprese ira para contrarrestar la autoculpabilidad habitual. 1000, pregunta 121. El cuadro cíclico se ha aplicado fundamentalmente la técnica de proyección temporal con reforzamiento positivo. Lazarus 68. 1. El trastorno obsesivo compulsivo. 2. Fobia social. 3. Juego patológico. 4. Trastorno de estrés postraumático. Y 5. Depresión. La respuesta es la 5. La depresión. 1015, pregunta 95. ¿Cuál de las siguientes terapias fue desarrollada para la prevención de las recaídas depresivas en pacientes recuperados de uno o varios episodios graves de depresión? 1. La terapia de aceptación y compromiso. 2. La psicoterapia analítica y funcional. 3. El sistema de análisis cognitivo-conductual de psicoterapia. 4. Terapia cognitiva de la depresión basada en la conciencia plena. La respuesta es la 4. Terapia cognitiva de la depresión basada en la conciencia plena. 1015, pregunta 97. ¿A qué está destinada básicamente la primera fase? Las 4 primeras sesiones de la terapia cognitiva de la depresión basada en la conciencia plena. 1. A aprender a prestar atención con conciencia plena a diferentes aspectos. 2. A aprender a detectar los cambios del estado de ánimo. Y 3. A aprender a evitar la ocurrencia de pensamientos o sentimientos negativos. Y 4. A aprender a elegir cuál es el mejor modo de responder ante los pensamientos o sentimientos negativos. La respuesta es la 1. Aprender a prestar atención con conciencia plena a diferentes aspectos. Pregunta 144. Señala cuál de las siguientes alternativas para el tratamiento de la depresión se caracteriza por ser enteramente pragmática y por centrar su intervención en 4 áreas problemáticas.
el duelo, las disputas interpersonales, la transición del rol y los déficits interpersonales. 1. La terapia cognitiva de Beck. 2. El uso de afrontamiento de la depresión de Lewinson. 3. La terapia de autocontrol de REM. 4. La terapia interpersonal de Lerman. Y 5. La terapia de solución de problemas. La respuesta es la 4. La terapia interpersonal de Lerman. 2011. Pregunta 146. El estudio del NIM, National Institute of Mental Health, sobre el tratamiento psicológico de la depresión mostró que la medicación antidepresiva imipramina 1. Era el tratamiento más eficaz en el seguimiento. 2. Era el tratamiento con mejores resultados a corto y largo plazo. 3. Era el tratamiento con iguales resultados que el placebo a largo plazo. Y 4. Era inaplicable en los casos de depresión grave. Y 5. Reducía significativamente las recaídas. La respuesta es la 3. Era el tratamiento con iguales resultados en el placebo a largo plazo. 1013, pregunta 120. En Claro. 4 áreas problemáticas se centra la terapia interpersonal para la depresión. 1. Las disputas interpersonales, las relaciones sexuales, los déficits interpersonales y las relaciones madre-hijo durante la infancia. 2. Los déficits interpersonales, las relaciones madre-hijo durante la infancia, las relaciones sexuales y la transición de rol. 3. El duelo, las disputas interpersonales, la transición del rol y los déficits interpersonales. Así. 4. Las relaciones sexuales, las relaciones madre-hijo durante la infancia, los problemas de pareja y los problemas familiares actuales. 5. El duelo de las relaciones madre-hijo durante la infancia, las disputas interpersonales y las relaciones sexuales. La respuesta es la 3. El duelo, las disputas interpersonales y la transición del rol y los déficits interpersonales. 1013, pregunta 131. Entre las diferencias en el tratamiento de los trastornos afectivos entre la terapia cognitiva de Beck y la terapia interpersonal, ¿cuál de los siguientes es correcta? 1. La terapia interpersonal ha sido aplicada al tratamiento del trastorno bipolar, pero la terapia cognitiva de Beck todavía no. 2. La terapia cognitiva de Beck es una terapia estructurada con un número breve de sesiones, mientras que la terapia interpersonal no. 3. La terapia cognitiva de Beck fue creada por un psiquiatra, mientras que la terapia interpersonal fue creada por un psicólogo. 4. La terapia interpersonal está basada en la noción del vínculo afectivo de la psicología evolutiva, mientras que la terapia cognitiva de Beck no. 5. La terapia cognitiva de Beck es uno de los tratamientos psicológicos que tiene bien establecida su eficacia y el trastorno depresivo mayor en adultos, mientras que la terapia interpersonal todavía no. La respuesta para esa pregunta es la 4. La terapia interpersonal está basada en la noción del vínculo afectivo de la psicología evolutiva, mientras que la terapia cognitiva de Beck no. Esa es la correcta. 14, pregunta 182.
Señale cuál de los siguientes no es una de las áreas problemáticas en las que explícitamente se centra la terapia interpersonal de la depresión. 1. El duelo. 2. Los sucesos traumáticos familiares. 3. Las disputas interpersonales. 4. La transición del rol. 5. La déficit interpersonal. La respuesta para esa pregunta es la 2. Los sucesos traumáticos familiares. MIR 16. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones pueden aplicarse a la terapia interpersonal de la depresión? 1. Es una intervención a largo plazo con un mínimo de 60 sesiones. 2. Es una terapia estructurada que cuenta con un manual de aplicación. 3. Se centra en 4 áreas problemáticas: el duelo, las disputas interpersonales, los conflictos inconscientes y las actitudes disfuncionales. 4. Fue diseñada como un tratamiento agudo de la depresión, pero no como un tratamiento de continuación y mantenimiento. La respuesta es la 2. Es una terapia estructurada que cuenta con un manual de aplicación. Un resumen: Guía de Tratamiento Psicológico de Eficaz de M. Pérez, 2010. Tratamiento bien establecido: terapia de conducta, varias modalidades, terapia cognitiva y la terapia interpersonal. La terapia dinámica y sistémica está en fase experimental. Terapia de conducta general, entrenamiento en HHSS, terapia de autocontrol y terapia cognitiva, es un tratamiento eficaz. El manual de terapia de conducta de M.A. Vallejo, 2016. Eficaz con matices es CBASP, depresión crónica, baja motivación, conciencia plena, prevención de recaídas, biblioterapia, sistemas interactivos, depresión leves y moderada. Guía de práctica clínica sobre el manejo de la depresión en el adulto, 2014. Tratamiento eficaz. Curso para el afrontamiento para la depresión de Lewinson. Solución de problemas. Terapia marital, activación conductual y terapia cognitiva. Otros: conciencia plena, prevención de recaídas y ejercicios, consejo general. Hemos hablado del tratamiento de la depresión.